en la zona cero. Es uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad. No sé si el mayor o más grande o más conocido de los artistas españoles, Diego Velázquez. Y además hace alusión, dicen algunas teorías, a una constelación con nombre de editorial. Buenas noches, Jesús. Hola, Bruno. Pues es verdad. Muy buenas, Silvia. Buenas noches. Es verdad que Jesús y yo en el año 98, 10 años ya, ¿no? Hace 10 años, cuando decidimos hacer Corona Borealis, pues se nos ocurrió coger el nombre de editorial basándonos en dos cosas. Uno, para el nombre elegimos una constelación cuya magia está incorporada al cuadro de las Meninas. Y además, bueno, la otra cuestión ya, el símbolo hacía referencia a la mesa de Salomón. Pero es verdad que Corona Borealis lo cogimos de un misterio que había... Bueno, se conocía desde hace bastante tiempo, por lo menos desde los años 70, cuando dos grandes investigadores, uno francés, el profesor Jacques Lassagne, que publicó en 1979 en Lausana, en Suiza, un libro que se titulaba Les Menines, y luego el más importante estudio que hay sobre el cuadro, para mi gusto, sin duda alguna el mejor, que es de un ingeniero que se llama Ángel del Campo francés, que en 1978, es decir, solamente un poco, perdón, el de Lausana es de 73, solamente unos pocos años después, hizo un libro que se llamaba La magia de las Meninas. Los dos fueron las personas que más han estudiado a fondo el cuadro de Velázquez, el famosísimo cuadro de Velázquez, del que, como luego veremos, hay otra pequeña versión en Inglaterra. Hay otras meninas más pequeñitas. Y además es muy curioso el cuadro. Quiero hacer antes una advertencia. Los oyentes que escuchen este monográfico, que se agencien rápidamente una copia del cuadro de las Meninas de Velázquez, porque va a ser importante que lo tengan a la vista para entender ciertas cosas que vamos a comentar en este monográfico. Porque, y ya lo ha contado, nos ha puesto sobre los antecedentes mágicos de este cuadro Carlos, estamos hablando de un cuadro que encierra dos importantes códigos astrológicos. Su autor, Velázquez, sabía muy bien lo que hacía. No solo inmortalizó una simple escena familiar de la corte de Felipe IV, sino que es un tratado mágico. Estamos hablando de que lo que intenta en ese cuadro es ni más ni menos proteger a la infanta Margarita, pero también proteger a su madre, a Mariana de Austria. Por eso son los dos códigos astrológicos importantes que encierra, que ahora comentaremos. Uno de ellos tiene que ver con Corona Borealis. Claro, vamos a empezar. Por de pronto, para cualquiera que tenga ahora mismo el cuadro delante, si lo ha cogido de internet, si tiene una pantalla delante o si tiene un libro de cualquier enciclopedia o historia del arte, porque es un cuadro famosísimo, descubrirá, aun sin ser un gran matemático, que hay una pequeña anomalía en el cuadro. La pequeña anomalía es que el cuadro, que es un gigantesco trampantojo, es decir, es un juego de espejos, donde evidentemente la primera pregunta que se haría a alguien ante esta aparente fotografía es ¿dónde está el pintor? Porque dice, bueno, es que el pintor se refleja en un espejo. No, cuidadín. Si se reflejara en un espejo habría un pequeño juego, que eso se sabe desde hace mucho tiempo que falla. Y es que la figura de los reyes que están al fondo, digo porque hay que empezar por este juego, porque es una de las bases esenciales de lo que luego vamos a hablar de la magia del cuadro. Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria, están al final, aparecen reflejados en un espejo. En un espejo que aparentemente se debería reflejar en el espejo que estaría delante, que es lo que supone que tiene Velázquez. Pero el problema está en que son la única proporción del cuadro que no es correcta. La razón es muy sencilla, es que no forman parte del cuadro, fueron añadidos después. Vamos a decir que hay otro elemento más añadido después, que es importante porque también tiene mucho que ver con el juego de la Corona Borealis. Y es que cuando se pintó el cuadro, que luego veremos que sabe incluso la hora y el día, Diego Velázquez, el pintor, no llevaba la cruz de Santiago puesta. La añadió después. Claro, porque el cuadro es de 1656 y la cruz de la Orden de Santiago la recibe en 1659. Exacto. Con lo cual se puso 3 años después. Qué y se lo dibujó él mismo. No, es un pequeño punto de ego. Porque hay que decir una cosa también importante. Este cuadro, hasta el incendio en 1734 en Alcázar de Madrid, que luego fue sustituido por el famoso y actual Palacio Real, por el Palacio de Oriente, estaba directamente en el despacho del rey. O sea, era un cuadro que formaba parte del despacho del rey. Y se llamaba originariamente La familia de Felipe IV. Es decir, era un cuadro familiar. Sí, la familia se empieza a llamar a partir del siglo XIX. Es un cuadro de su familia y es el nombre que recibe. Y a partir de ahí hay un montón de misterios relacionados con este cuadro mágico que a cualquiera que lo vea, y desde tiempo, es decir, desde que se pintó, ha llamado siempre la atención de todos. Pintores,
investigadores o cualquier observador que se acerque a esta cosa tan bonita de escena, en la cual, bueno, hay una especie de armonía mágica que se ve enseguida, nada más apreciar el cuadro, pero que está cargado de simbolismo, de energía y de un extraño conjuro. Y que está pintado con la proporción áurea. Sí. Esto lo sabían algunos pintores, no todos utilizaban este recurso, ¿no?, en sus cuadros, en sus esculturas, pero Velázquez sí lo sabía. Por lo tanto, hay toda una proporción áurea. Está la sección áurea, cuya espiral logarítmica partiría de la princesa Margarita, que se ve justo en el centro del cuadro, y terminaría como vía de escape el personaje, que es José Nieto, el que está justo en la puerta apoyado, que es uno de los 11 personajes que aparecen en el cuadro. Yo creo que antes un poco de definir estas dos claves astrológicas, deberíamos contar un poco quién son los personajes que aparecen cada uno, ¿no? Sí, estas 11 personas. Yo, por ejemplo, en el caso que estáis comentando, el centro de Margarita, se supone que en origen el cuadro, aparte que sea familiar, específicamente querían que protegiera a la niña, o fue algo a la que niña. surgió. En concreto, la constelación de Corona Borealis, esta constelación del hemisferio norte, lo que intenta proteger es a la infanta Margarita. ¿Por qué? Porque la estrella más brillante de la constelación de Corona Borealis es la estrella Margarita. Es decir, que ya tenemos esas referencias mitológicas ahí, haciendo una referencia directa a como un cuadro talismánico, es un cuadro de protección, porque, y ahora contamos un poco las circunstancias sociales que había en aquel momento. En aquel momento, Felipe IV y Mariana de Austria no tenían niños varones. La que iba a heredar en principio el reino iba a ser ella, pero estaban intentando tener un niño varón. Ya había tenido 2 abortos, había tenido otras niñas que habían muerto a los pocos meses. Es decir, ella era la única descendiente que hasta ese momento tenía la corona española. Pero ellos estaban buscando un descendiente masculino. Ya sabéis quién fue el descendiente masculino que al final llegaron a tener, Carlos II el Hechizado. O sea, con lo cual, lo que no sabían es que con su hijo iba a terminar ya la dinastía de los Austrias. Pero bueno. Es el único pero y pega que le puedo poner a Velázquez. Que será un conjuro para proteger. Para proteger a la infanta Margarita. Pero bueno, lo que intenta es proteger a la infanta Margarita en esto. Sí, bueno. Para respecto a lo que hemos comentado de Corona Borealis, si alguien quiere hacer la prueba, porque el hecho de esto que estáis diciendo, básicamente, pregunto, ¿quiere decir que la posición de cada uno de los personajes responde a la posición en el cielo de cada una de las estrellas? Exacto, de esa constelación? solamente en lo que es la estructura de Corona Borealis, porque como luego veremos hay dos juegos astrológicos dentro del cuadro. En realidad, en algunos, por ejemplo, si alguien lo ve en internet, pero hay un pequeño error. Porque hay quien piensa que el punto de las estrellas son las cabezas de los personajes, son sus corazones. Si alguien hace las líneas de los corazones, empezando por Velázquez, y a continuación siguiendo a la izquierda de Velázquez hacia la primera de las meninas, la infanta, la segunda menina, y luego hacia el caballero nieto que sale por el quicio de la puerta, que se le ve al fondo, se dibuja a la perfección la constelación de la Corona Borealis. Y la estrella más brillante, que es la que está en el centro, es Margarita, además, una niña muy rubia, se la ve ahí como una especie de halo de luz alrededor suyo, que es el vestido blanco que lleva con el miriñaque, y donde se la ve perfectamente ocupando la posición central del cuadro. Eso quiere decir que Corona Borealis cubre la parte izquierda del cuadro. El lado derecho, en realidad, es un juego con un círculo que cogería, eso sí, las cabezas de los personajes centrales, es decir, de las 2 meninas, de la infanta y de Velázquez, para hacer un dibujo con la última de las meninas, con Maribárbola y con el niño que está poniendo el pie encima del perro, que hacen de nuevo otro símbolo astrológico, que es el símbolo de Sagitario. El niño que es Nicolasillo Pertusato, otro de los enanos. Ya sabéis que en aquellas cortes era muy habitual rodearse de enanos, y los 2 enanos que aparecen es Maribárbola y Nicolasillo Pertusato. Eso es. La cuestión es, ¿por qué se hizo esto? Primero de todo, cuando hizo su trabajo Ángel del Campo francés, que es un trabajo metódico hasta extremos realmente increíbles, lo primero que quiso determinar es cuándo se había pintado el cuadro. No el cuadro como tal, sino qué momento recoge, porque el cuadro tardó bastante tiempo en hacerse. Pero el cuadro, aunque tardó bastante tiempo en hacerse, busca de una manera muy clara, igual que pasa en los cuadros de Vermeer, quiere recoger un momento en concreto. O sea, el cuadro quiere ser una fotografía, en el sentido que no se trata simplemente de un retrato o de una escena, sino que la escena representa un momento de un día muy concreto. Entonces, Ángel del Campo lo que hizo en el estudio suyo es analizar cuál era la estructura de la sala, porque como se conocen a la perfección, porque se conservan los planos del antiguo Alcázar, pero no se sabe cómo era la sala porque se quemó en 1734 en el incendio general, lo primero que hizo es ver si había algún elemento identificativo que permitiera saber a qué sala del palacio correspondía. Y es que, si alguien se fija con mucho detalle, encima del espejo hay 2 cuadros. Esos cuadros son de Rubens. Y se sabe perfectamente, están en el Museo del Prado, o sea, eran parte de la colección real, y se sabe perfectamente en qué sala del Palacio del Alcázar de Madrid se encontraban.
tomando esa fuente, la posición, más la luz que aparece por las ventanas, y un tema matemático que sería muy complejo de explicar, Ángel del Campo llegó a la conclusión de que se hizo entre el 6 y el 8 de octubre de 1656, pintándolo siempre entre las 12:30 y las 14 horas de la mañana. Es decir, esa es la escena que se quiso reflejar. Una escena muy concreta de un punto, de un día, de un año, en el Alcázar Real de Madrid, todavía entonces la nación más poderosa del mundo. Y aquí está la segunda clave astrológica. Es decir, si unimos otros tipos de personajes, porque claro, no se unen todos los personajes, por ejemplo, para que salga la constelación Corona Borealis. Hay que unir los 7 principales personajes, que son los que más luz tienen en el cuadro. Pero a la conclusión que llega Ángel del Campo francés es todavía mucho más osada, porque dice, además, hay otra constelación reflejada, que es la de Capricornio. Uniendo determinadas figuras, encuentra él esa figura de Capricornio. Pero claro, que he dicho de Sagitario, Capricornio. Capricornio. Y entonces él le llama la atención una cosa, dice, vamos a ver, la infanta Margarita no es capricorniana. Velázquez tampoco es del signo de Capricornio. ¿Quién es de ese signo? Y por lo tanto, ¿a quién intenta proteger también este cuadro en función de la disposición de las figuras principales? A Mariana de Austria, que sí, que nace un 23 de diciembre. Por lo tanto, ahí estamos en la segunda conclusión astrológica que llega a este investigador. Es decir, además, esa clave astrológica intenta proteger a la mujer que en ese momento tenía el destino del reino de España. La continuidad dinástica. La continuidad dinástica. Y es que estaba en aquel momento embarazada de el que iba a ser el futuro rey de España, que era Carlos II. Y por eso ese signo astrológico de Capricornio para defender a ella. No le protegió muy bien. No le protegió muy bien porque salió como salió. Aún así, fijaros, si sabemos un poco los antecedentes médicos que tenía este niño cuando nace, en fin, os podéis imaginar que nadie daba un duro por él ni unos meses de vida. Y sin embargo, tiene una vida bastante longeva, casi llega hasta los 40 años. Es decir, que estamos hablando de un hombre que con todos los cuidados médicos, y tuvo los mejores médicos de Europa, llegó a una edad bastante longeva. Otra cosa es que estaba incapacitado pues prácticamente pues para cualquier actividad de gobierno, ¿no? Claro. Pero fue un milagro que llegara a tan mayor. Quería contar otro detalle, esto es más prosaico, y es que es muy importante porque determina dos elementos también esenciales del cuadro. Era bien conocido que Velázquez quería ser caballero de una orden de caballería española. El motivo era muy sencillo, es decir, no hay pruebas al 100%, pero sí hay indicios de que es posible que fuera judío por parte de madre. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que para poder ser caballero de la Orden de Santiago, que es la que finalmente le nombra al rey en 1659, o cualquiera de las otras, da igual, Montesa, Alcántara o Calatrava, había que probar pasar una serie de pruebas de limpieza de sangre. Una de ellas exigía el demostrar que nunca se había trabajado con las manos. Pero claro, Velázquez era pintor. Entonces, ¿cómo demuestras que nunca has trabajado con las manos? Esto es un truco muy divertido. Bueno, pues Velázquez consiguió que le firmaran un certificado a todos los pintores amigos suyos para explicar que es que él nunca había pintado por encargo, sino que sus cuadros los hacía por su amistad con el rey. Y que en concreto este cuadro, Las Meninas, no fue obra suya, sino una obra del rey. Y es verdad, porque el rey parece ser que en una conversación, los reyes de España, los austrias, eran todos grandes aficionados a la pintura, gracias a eso tenemos el Prado, y es cierto que les gustaba mucho y entendían un montón. El caso es que el rey en una conversación con Velázquez le puso ante una prueba muy compleja, que era: si tú eres un pintor y por lo tanto afirmas que eres un artista y no un mero artesano, porque si hubiera perdido la apuesta, que no era una apuesta, pero si Velázquez hubiera perdido, no hubiera podido ser caballero de Santiago. Dice, si eres un artista y no artesano, tendrás que demostrarme que eres capaz de hacer un cuadro en el cual demuestres que lo pintas sin estarlo haciendo. Entonces hizo este cuadro que se supone que el que lo pinta, el que ve cómo se pinta, claro, es el propio rey. Es un juego de espejos y de luz, de movimiento. Una pregunta crítica. Una cuestión que supongo que los estudiosos del cuadro se la han planteado, lógicamente. Nos habláis de una serie de correlaciones entre la posición de los personajes que aparecen en el cuadro y determinadas constelaciones. Al margen de las 12 constelaciones del zodíaco, en el cielo que observamos hay cientos, quizá miles de constelaciones tipificadas. ¿No puede responder a una simple casualidad el hecho de que la posición de los diferentes personajes de Las Meninas correspondan con una constelación? Podría ser, ¿por qué no? Es decir, si somos críticos, ¿por qué no? Lo que pasa es que es como todo, es decir, cuando se dan muchas circunstancias,
al final la casualidad va siendo relegada a una causalidad. Siempre se desechó esta teoría y de hecho cuando Ángel del Campo francés establece esta hipótesis, pues mucha gente se le echó encima, diciendo, bueno, vaya tonterías que dices, es lo que comentas, Bruno, dice, puede salir Corona Borealis como puede salir cualquier otra constelación, depende de qué personajes unas, pues va a salir aquello que tú hayas predeterminado. Pero claro, son varias historias, y uno de los puntos débiles que tenía todo esto era decir, bueno, si Velázquez no sabía de astrología ni de astronomía, claro, ¿para qué va a hacer esto? Si se conoce en la biografía de Velázquez detalles claro, pero es que su herencia, se sabe por su herencia. Pero es que se sabe. Cosa más curiosa. Él tenía una biblioteca de temas astronómicos, astrológicos amplísima, cosa que no se sabía hasta hace muy poco porque prácticamente todo este tipo de datos han pasado desapercibidos. Tenía obras en latín, tenía obras en italiano, en español, tenía obras sobre matemáticas, sobre filosofía, sobre mitología. De hecho, dentro de ese arsenal, de ese ajuar doméstico que él tenía un anteojos de larga vista, como así se llamaba, que le servía para ver las estrellas. Es decir, él en sus ratos libres miraba las estrellas y le interesaba muchísimo la astronomía. Eso, junto con la mitología, es lo que hacía que muchas de esas constelaciones tuvieran ese motivo talismánico, y se pensaba en aquella época que algunas de ellas sí que podían proteger como si fueran talismanes. Lo que pasa es que él hizo un talismán gigantesco, un cuadro. Entonces, ese punto débil para esta teoría queda reforzado cuando se han encontrado muchísimos datos, muchísimos libros y muchísima investigación de Velázquez por parte de estos temas. Con lo cual, si añadimos muchas cosas, dejando la posibilidad de que todo sea una casualidad, ¿por qué no?, son demasiados elementos para pensar que todo se deba a una casualidad. Ajá, claro. Perdón. ¿Y hay también en otros cuadros que ha aplicado esta teoría de hacer constelaciones, digo, en Velázquez? No, de los demás sí que se ve lo de la proporción áurea que decía, es decir, tiene una perfección absoluta el cuadro. De hecho, hay una anécdota de Toffle Gutiérrez, famoso escritor francés, cuando ve las meninas por vez primera, la expresión y la exclamación que hace es, ¿dónde está el cuadro? Claro, lo fantástico de las meninas es que Ángel del Campo demostró que se utilizaron 6 espejos para pintarlo. Es un juego de 6 espejos que le hizo una reconstrucción en la cual lo que hice es lo que ahora llamaríamos realidad aumentada, es decir, amplificó la escena para reconstruir cómo era de verdad y cómo se había hecho. Porque efectivamente el dibujito de los reyes, que obviamente siempre se dice que están mirando la escena, pero no pueden verse reflejados ahí porque la proporción sería incorrecta, está en otra posición dentro de la escena de la habitación, se hizo con posterioridad, aunque sí se quería o se pretendía que estuvieran en el cuadro. De hecho, se hacen al final, no es como la Cruz de Santiago que se pinta 3 años después. Y se hace así porque hay una copia, hay otra versión en chiquitito de las meninas en Inglaterra, que aparte de ser más pequeña, la única diferencia que tiene con el cuadro original es que no están los reyes en el espejo. No un cuadro que también pintó Velázquez, que hasta hace poco se atribuía a su yerno Juan Bautista Martínez del Mazo. Y hace poco se demostró que era un cuadro también de Velázquez. ¿Por qué Velázquez pinta 2 cuadros? Con distinto tamaño. Y ese cuadro siempre le llevaba consigo. Entonces, él tenía tal cariño a ese cuadro, a las meninas, que nunca se desprendió del cuadro hasta que muere y nunca admitió que pudiera ser enajenado, y lo tenía como una reliquia. La única diferencia, o las 2 diferencias importantes, es que es un tamaño más pequeño y que en el espejo no aparecen los reyes. Y es una pena que en el Museo del Prado hace años, cuando se exhibían las meninas, se colocaba un espejo. De manera que cuando tú pasabas, veías a un lado el espejo y al otro el cuadro, y da una extraña sensación de entrar dentro del cuadro, que estaba muy logrado, era una cosa muy interesante. Para eso exigía, claro, que el cuadro estuviera posado en el suelo, porque si no había un pequeño cambio de posición, pero bueno, eso la verdad es que Ángel del Campo lo que intentó demostrar era que se buscó desde el principio una escena anormal, es decir, una situación en la cual tú te vieras incorporado a una especie de escenario, que era lo que era la habitación en la cual se encontraba, donde se veía al mismo tiempo que ese no era la posición natural, que era extraña, que algo no era normal. Y ese algo anormal se lograba mediante el juego de los 6 espejos que utilizó Velázquez. O sea, que en realidad era como si entraras en la estancia. Exacto. Prácticamente. Claro, cuando Toffle Gutiérrez dice ¿dónde está el cuadro? Es porque realmente es un cuadro de un cuadro. Es decir, lo que está pintando Velázquez no se ve. Se supone que son los reyes, que solo los puedes ver desde el espejo. Lo que estás viendo es la escena que ocurre justo en el momento que está entrando la princesa Margarita, pues con el mastín, con los enanos. Justo es lo que intenta reflejar, como si fuera una instantánea fotográfica, Velázquez en ese momento. Pero el cuadro en sí no está, es una escena cotidiana. Esa es la magia y el secreto. Y por eso era tan importante para Ángel del Campo, el tema astrológico, el determinar qué escena, qué momento y qué día de qué año fue lo que fue pintado allí. Demasiadas casualidades al final, ¿verdad? Exacto.
Velázquez, uno de esos cuadros llenos de enigmas, que no es el único de estas características que hay en el arte español. No, iremos viendo alguno más. Iremos viendo alguno más, no solamente dentro del arte pictográfico, sino también del arquitectónico, de las esculturas y de otras muchas cosas. Jesús, Carlos, muchas gracias. Pues a ti, vamos a buscar la tumba de Velázquez, que también es otro enigma. Esa es otra. Sí. Vamos a por Bueno, además ahora que está Madrid todo revuelto, pues es el momento. Y a ver si nos animamos a pintar algo. A ver si con tanta zanja. Bueno, yo pinto. Fueron las personas que más han estudiado a fondo el cuadro de Velázquez, el famosísimo cuadro de Velázquez, del que, como luego veremos, hay otra pequeña versión en Inglaterra. Hay otras meninas más pequeñitas. Y además es muy curioso el cuadro. Quiero hacer antes una advertencia. Los oyentes que escuchen este monográfico, que se agencien rápidamente una copia del cuadro de las Meninas de Velázquez, porque va a ser importante que lo tengan a la vista para entender ciertas cosas que vamos a comentar en este monográfico. Porque, y ya lo ha contado, nos ha puesto sobre los antecedentes mágicos de este cuadro Carlos, estamos hablando de un cuadro que encierra dos importantes códigos astrológicos. Su autor, Velázquez, sabía muy bien lo que hacía. No solo inmortalizó una simple escena... Que dice, bueno, es que el pintor se refleja en un espejo. No, cuidadín. Si se reflejara en un espejo habría un pequeño juego, que eso se sabe desde hace mucho tiempo que falla. Y es que la figura de los reyes que están al fondo, digo porque hay que empezar por este juego, porque es una de las bases esenciales de lo que luego vamos a hablar de la magia del cuadro. Los reyes, Felipe IV y María de Austria, están al final. Aparecen reflejados en un espejo. En un espejo que aparentemente se debería reflejar en el espejo que estaría delante, que es lo que supone que tiene Velázquez. Pero el problema está en que son la única proporción del cuadro que no es correcta. La razón es muy sencilla, es que no forman parte del cuadro. Fueron añadidos después. Vamos a decir que hay otro elemento más añadido después, que es importante porque también tiene mucho que ver con el juego de la corona borealis. Y es que cuando se pintó el cuadro, que luego veremos que sabe incluso la hora y el día, la zona cero. Es uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad. No sé si el mayor o más grande o más conocido de los artistas españoles, Diego Velázquez. Y además hace alusión, dicen algunas teorías, a una constelación con nombre de editorial. Buenas noches, Jesús. Hola, Bruno. Pues es verdad. Muy buenas, Silvia. Buenas noches. Es verdad que Jesús y yo en el año 98, 10 años ya, ¿no? Hace 10 años, cuando decidimos hacer Corona Borealis, pues se nos ocurrió coger el nombre de editorial basándonos en familiar de la corte de Felipe IV, sino que es un tratado mágico. Estamos hablando de que lo que intenta en ese cuadro es ni más ni menos proteger a la infanta Margarita, pero también proteger a su madre, a Mariana de Austria. Por eso son los dos códigos astrológicos importantes que encierra, que ahora comentaremos. Uno de ellos tiene que ver con Corona Borealis. Claro, vamos a empezar. Por de pronto, para cualquiera que tenga ahora mismo el cuadro delante, si lo ha cogido de internet, si tiene una pantalla delante o si tiene un libro de cualquier enciclopedia o historia del arte, porque es un cuadro famosísimo, descubrirá, aun sin ser un gran matemático, que hay una pequeña anomalía en el cuadro. La pequeña anomalía es que el cuadro, que es un gigantesco trampantojo, es decir, es un juego de espejos, donde evidentemente la primera pregunta que se haría a alguien ante esta aparente fotografía es ¿dónde está el pintor? Por cosas. Uno, para el nombre elegimos una constelación cuya magia está incorporada al cuadro de las Meninas. Y además, bueno, la otra cuestión ya, el símbolo hacía referencia a la mesa de Salomón. Pero es verdad que Corona Borealis lo cogimos de un misterio que había... Bueno, se conocía desde hace bastante tiempo, por lo menos desde los años 70, cuando dos grandes investigadores, uno francés, el profesor Jacques Lassagne, que publicó en 1979 en Lausana, en Suiza, un libro que se titulaba Les Menines, y luego el más importante estudio que hay sobre el cuadro, para mi gusto, sin duda alguna el mejor, que es de un ingeniero que se llama Ángel del Campo francés, que en 1978, es decir, solamente un poco, perdón, Lausana es de 73, solamente unos pocos años después, hizo un libro que se llamaba La magia de las Meninas. Los dos